tiene que ver con que realmente hay hambre de esta clínica y de estos saberes que nos hacen bien. Te doy la bienvenida, gracias Facu por estar acá. Gracias a vos por invitarme, gracias a ustedes por estar acá. Bueno, estoy contento, vamos a charlar un ratito, les cuento un poquito. Quiero hacerte una pregunta. Pregunte nomás. Bueno, les cuento que Facu es un gran escritor, pero es fanático del rock nacional. Y yo creo que esto de Facu Soto tiene que ver con una especie de sobrenombre, ¿no? Artístico. Sí, ahora le iba a contar, claro. Sí. Así que bueno, contanos también por qué Facu, porque en realidad es como Rodolfo, pero te decimos Facu, así que nada. Claro, tiene que ver con la diversidad, ya nos metemos en tema. Yo tengo 53 años, pero parezco... Hola. Aló. Tengo 53 años, aunque parezco mucho menos, digan que sí. Hace más de 28 años que me recibí y bueno, cuando me recibí estaba muy fanatizado con la clínica, estuve muy fanatizado en un momento con el psicoanálisis, grupo de estudios de Lacan y qué sé yo, hasta que en un momento tuve como un desengaño porque mi propio análisis iba por riendas que no me jugaban a favor, ¿no? En nombre del deseo, en nombre del inconsciente, como si fuese un dios. Obviamente ahora vamos a charlar, hay conceptos psicoanalíticos muy interesantes y otros que vamos a estar revisando. Y esto produjo un impacto muy fuerte en mi persona y por ende en la clínica en la cual me empezaba a iniciar cuando me recibí. Trabajé 4 años en un hospital en San Martín, trabajé 2 años, un poquito más, en una clínica en Olivos. Y después cuando me reamigué, digamos, con la clínica, ya con otra mirada, una mirada más psicobiosocial, tomando otros elementos, que es lo que vamos a charlar un poquito acá. Empecé a escribir en el suplemento Soy de Página 12, que por ahí lo conocen. Es un suplemento que sale los viernes, ahora está saliendo en digital, antes salía en papel, un suplemento de diversidad sexual. O sea, empecé escribiendo, jugaba en un equipo de fútbol gay, hablo hace muchos años atrás. Entonces, bueno, para que mis pacientes o consultantes no supieran cosas de mi vida, digamos, básicamente no supiera que yo era gay, empecé a firmar con un seudónimo, Facu Soto. Entonces tenía como esta cosa artística, también de publicar crónicas de fútbol gay y libros, como Facu Soto, y Rodolfo Soto era el licenciado que nadie sabía nada de mi vida, supuestamente. La verdad es que después se dio vuelta la tortilla y la mayoría... Ahora, por ejemplo, el 98% de los pacientes son LGBT, y me llaman porque leyeron algún libro, porque me escucharon como Facu Soto, y bueno, obviamente saben que soy gay y un montón de cuestiones. Pero bueno, esto da indicios, digamos, de que hay cambios que son muy rápidos y que no está todo tan deconstruido como a veces uno piensa. Tuve que hacer esto para poder escribir libremente, para poder publicar los libros. Ahora no lo haría, pero ahora es otro contexto. Ahora estamos post ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, cupo laboral trans, por más que no se cumpla ni mucho menos, pero es otro contexto. El contexto que yo empecé a escribir era otro, ¿no? Entonces, bueno, esto da indicios de algo, ¿no? Bueno, acá les muestro brevemente, estos son unos tips para gente de la comunidad gay que quiere tener una relación sexoafectiva y cuesta. Entonces, bueno, algunos tips. Hay muchos libros, bueno, estos son los, y ya comenzamos. Charlie Queer es una mirada con perspectiva de género sobre Charlie, que va más allá de su sexualidad. Ahora vamos a ver, les voy a contar un poquito cómo está planteada la reunión de hoy. Una mirada queer, una mirada de diversidad en Charlie, que va más allá de su sexualidad, pero sí con los mensajes de libertad que él nos pasaba. Y acaba de salir, Miguel Abuelo, Un cuerpo desobediente. Tomo mucho de Foucault y analizo un poco, más allá de los discos de Miguel, cómo fueron construidos, los temas y todo eso, lo que Miguel nos mostraba arriba del escenario, lo que él no podía decir con palabras, que lo expresaba con su lenguaje corporal y cómo abrió también terreno para que podamos ser un poco más libres en un ámbito donde se coquetea con la libertad, como es el ámbito del rock and roll o el pop, y después generalmente retroceden, y si pensamos cuántos artistas gays o LGBT hay, empezamos a ver la realidad un poco más cruda, digamos, ¿no?
mucha gente vuelve para atrás, bueno, es otro tema. Bueno, ¿están bien? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno, yo les voy a contar un poquito los temas que tengo pensados para hoy y después me gustaría que ustedes me dijeran cómo quieren, porque me parece que la idea es que esto les sirva a ustedes. Si vamos bien por ahí, si quieren que me ponga un poquito más teórico, si quieren, vamos amoldando la reunión a medida de lo que ustedes están necesitando. Me olvidé de contarles algo. Doy clases en la facultad, ahora el año pasado ya no, tomé licencia, este año tampoco, una materia de diversidad e inclusión. Y no hubo un solo cuatrimestre en muchos años que cuando yo me presentaba, digo, bueno, tengo 2 gatitos, soy puto, soy gay, ¿no? Y después que entramos en confianza, esto alguna vez lo conté, Juan se ríe, me preguntan, profe, ahora que estamos ¿le puedo preguntar algo? Yo no ando diciendo por ahí que soy heterosexual, ¿por qué usted tiene que decir eso? Aparte dice puto, es algo como despectivo, usted es una persona muy linda, muy copada, se ve que no se quiere mucho, bueno, yo antes me enojaba con esto, ¿no? Digo, estudiantes de psicología, universidad privada, ¿no? Y bueno, después me di cuenta que nos falta mucho formarnos en lo que tiene que ver con la diversidad, con la perspectiva de género, y que es una oportunidad para charlar un montón de temas, como por ejemplo, ya les adelanto, el tema de la visibilidad. El tema de la visibilidad es un gran tema que lo vamos a abordar desde la CHA, con su objetivo estratégico en el año 84 en adelante, y lo vamos a abordar desde la teoría también. Bueno, me gustaría charlar un poquito con ustedes una mirada crítica que voy a tener con el psicoanálisis y con la psicología en general, y cómo lo fundamento un poco esto, meternos un poquito con los conceptos de normalidad y anormalidad, para que tenga como cierta epistemología lo que vamos a charlar y que se pueda ver y podamos comprobar un poco mi hipótesis de por qué tenemos que hablar de los vínculos sexoafectivos en el mundo gay o en el mundo LGBT, haciendo una capacitación o una sensibilización o focalizarnos como si corrieran por caminos diferentes a los vínculos heterosexuales, ¿no? Entonces digo, si planteamos esta diferencia, me parece que está bueno ver desde dónde viene, desde dónde surge esta diferencia, cómo podemos sostenerlo teóricamente, ¿no? Ya les adelanto, digamos, como profesionales de la salud, seguramente en algún momento leímos Freud, estudiamos a Lacan, y vamos a ver ahí estos sesgos. Me estoy adelantando un montón, pero vamos a hacer doble clic en cada cosa que estamos charlando, ¿no? Sobre cómo se aborda el tema de la diversidad desde la normalidad y la normalidad de forma explícita, con sesgos de forma más implícita, y cómo esto produce efectos en los pacientes y sobre todo sobre todo en los pacientes, pero en la formación de los profesionales, ¿no? Con una mirada ahí muy teórica, muy sostenida en repetir textos, como si fuesen la Biblia, ¿no? Y no poder cuestionar, o por lo menos estudiarlos desde una mirada crítica, ¿no? Los consultantes, vamos a usar la palabra consultantes, ¿no? En vez de pacientes, por la connotación que tiene pacientes, ¿no? LGBT, en relación a los motivos de consulta. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Después el tema de la homosexualidad, que fue analizada por Freud en el caso de Leonardo, un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Vamos a analizar un poquito ese texto que es clave, brevemente, digamos. Quizás la reunión de hoy amerita un poco más de teoría, ¿no? Por esto que les decía de los sustentos, ¿no? Y sobre todo cómo la teoría psicológica o las teorías psicológicas abordan el tema de la homosexualidad, que es la fuente de formación universitaria que tenemos. Nos vamos a meter con Lacan, la escucha de Freud, de Freud y de Foucault, ¿no? Y hay una diferencia sustancial en cómo aborda Foucault lo que nos puede servir a nosotros, ¿no? Versus lo que nos enseñan en la facultad, ¿no? La escucha psicoanalítica, digamos, ¿no? Que de ahí también se desprenden las psicoterapias, pero es la base, ¿no? Un poquito cómo se construyó el concepto homosexual,
Ahí no les voy a adelantar nada. No me voy a poner denso con la historia, pero sí la genealogía, y eso nos va a dar una pista muy importante. Y después ya nos vamos a meter con Monique Wittig, no sé si la conocen, para pasar un poquito al tema de la heteronormatividad, concepto clave de esta reunión y que va a atravesar estas 4 reuniones, y con la teoría queer. Me gustaría escuchar a ustedes lo que quieran decirme hasta ahora, si están familiarizados con estos términos, con la heteronormatividad, con las teorías queer, o no tienen ni idea, para ver si me mando un poquito más en profundidad, no tanto, para tantear un poquito. Los escucho, las escucho 5 minutitos. Desmutece el que Hola, quiera hablar. mucho gusto. Igualmente. No, te quería comentar que el módulo anterior tuvimos un seminario de perspectiva de género y feminismo. Así que Bueno, algunos conceptos resuenan. bien. ¿Se metieron algo de Monique Wittig, por ejemplo, con el tema del concepto de heteronormatividad? Algo vimos. No sé si es autora en específico, pero a mí no me suena, pero algo vimos de la Ok, normatividad, sí. bien. ¿Y con teorías queer? ¿Alguien sabe más o menos por dónde va la cosa? No, eso no. Bueno, buenísimo. Bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿No? ¿Se dedican todos y todas a la clínica? ¿Qué expectativa tienen? ¿Tienen algo más como para que sepa para dónde ir? Bueno, ¿cómo estás? Perdón. Come on, dale. Paz. Sí, trabajé en el Ministerio de Políticas de Género, no Bien, le digo de mujeres yo, así que estoy familiarizada con la teoría. bien. Pero bueno, ahora vivo en un pueblo, así que extraño mucho la cultura. LGBT. Vivía en La Plata y bueno, se nota un montón el cambio acá. Trabajo en un hospital y en mi servicio local, así que. Y también, ya que vos te presentás como puto, yo me presento como torta, así que. Perfecto, amiga. Bien. Buenísimo. ¿Alguien más? Es muy importante esto de presentarnos como tenemos ganas, no ocultando. Yo me voy adelantando, después lo vamos a sostener teóricamente, ¿no? Como somos, dando la cara, ¿no? Sin tener que ocultar que tengo 2 gatos, que soy psicólogo, ¿no? Que soy puto, que sos torta, digamos. Esto nos va posicionando en un lugar de lo que tanto ansiamos, que es la igualdad, ¿no? La igualdad de derechos, igualdad de respetos, ¿no? Ahí vamos. Bueno, yo me iba a presentar, estoy sin cámara. Hasta hoy a las 12 del mediodía anduvo la cámara. Ahora no anda. Ahora después me voy a entrar por el celular porque no me gusta esto de estar sin cámara. No, yo por ahí vengo trabajando, soy docente en la Facu, y vengo trabajando en temas un tiempo. Y si bien conozco algo de la teoría queer, no la manejo como para decir que la manejo. La conozco, sí la he leído. Y bueno, las investigaciones en las que trabajo en la Facu tienen que ver con acceso a derecho para la comunidad LGTBIQ+, primero con el tema de técnicas de reproducción humana asistida en relación a la parentalidad, y después el acceso a la salud en los hospitales públicos, entrevistas profesionales en relación a la perspectiva de género en los hospitales. Bien, Así que bien, bien. ahora voy a poner la cámara porque me molesta esto de estar sin cámara. Como Pero quieras, bueno, como te sientas cómoda, Lara, no hay no me problema. anda la compu. Bien. ¿Y hay alguien que no tenga idea de nada de esto que estamos hablando? En cuestión. Yo tengo una pregunta. Dale. Me gustaría saber si en algún momento tocas o abordás la interseccionalidad, ¿no? Totalmente. O sea, sí. Sí. Oh, ok. Sí, es un capítulo. Sobre todo porque yo vivo en Canadá, Ujú. entonces veo, hago a veces admisiones me gustaría saber
si hay alguna lectura posible, ¿no? Inmigrantes que dejan su país de origen por una cuestión de tema de seguridad, México, Honduras, bueno, hay un montón que al venir acá, bueno, sufren otro tipo de opresión y bueno, eso. Sí, 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 totalmente, totalmente. Está dentro del concepto de lo queer y ya me das pie como para que les adelante un poquito. La reunión 2 va a ser como menos teórica, digamos. El amor gay es igual al amor heterosexual, se llama así. Y ahí nos metemos de lleno con los vínculos sexoafectivos en la comunidad LGBT, el amor y el deseo, las pulsiones tiernas y pulsiones eróticas. Es igual el amor gay al heterosexual, los encuentros gays, ¿no? La igualdad de derechos. Hay una cosa ahí que es una bomba, que se los adelanto, el amo. El está entre paréntesis, el amo. Y vamos a charlar y a cuestionar un poquito esto del amor, que está por todos lados, qué tipos de amores hay, cómo son los amores en la comunidad LGBT, en las interpretaciones de muchos tratamientos psicológicos sobre los abordajes gays, que se los asocia mucho a la promiscuidad, a las formas de relacionamiento. Vamos a leer un poquito ahí algunas viñetas cortitas de literatura, que nos permite ver nuestros modos de relacionarnos, mi mundo, mis reglas, nuestras pautas, en relación a la heteronorma, ¿no? Y también vamos a ver un poquito Carlos Jauregui y César Sigluti, que fueron los pioneros en activar, militar por nuestros derechos, cuando comenzó la democracia, y ellos mismos cómo estaban también marcados por esto de la heteronormatividad, que ya lo vamos a ver, y bueno, tenían sus limitaciones para el activismo. Ya les adelanto que uno, por ejemplo, también tenía un seudónimo para escribir, el otro fue elegido con determinadas características para dar notas en los medios, digamos, toda una cuestión, digamos, que no es inocua, digamos. Todo esto tiene que ver con nuestro ADN y todo esto tiene que ver cómo nos fue configurando a nivel cultural, y esto se vive hoy por hoy como algo que nos preexiste y que tiene efectos en la clínica real. Cuando vemos consultantes que vienen, cargamos con toda esta historia que tenemos, ¿no? La estrategia de visibilidad, el tema del closet, otro gran tema que, digamos, si bien hay mucho prejuicio, también hay una posición, a mi criterio, como bastante light de cuando hago supervisiones, y en otros ámbitos también lo veo, de psicólogos y psicólogas que no tienen una formación en género, ¿no? Y que toman el tema con mucha liviandad, se quieren hacer los copados y igualan, ¿no? Un montón de cosas que no son iguales. Lo podemos discutir, lo podemos ver, y muchas salidas del closet forzadas que producen estragos. Entonces vamos a ver bien este tema del closet. Ahí ya nos metemos, ¿no? Con el tema interseccionalidad como concepto general, interseccionalidad en el closet, ¿no? Así que ahí te respondo. La tercera reunión, consultorios hegemónicos versus consultorios inclusivos. Ahí vamos a ver unos videitos para hacer como un trabajo, un videito de 5 minutos, para poder pensar y ver bien claras las diferencias. Esto de hablar en femenino, con qué tiene que ver, que es parte de la cultura LGBT o gay, el porno y el posporno. Y por último, la última reunión, el tratamiento, un tratamiento psicológico con consultantes no heterosexuales, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de consulta? ¿Cuáles son los prejuicios con los cuales generalmente son abordados estos pacientes cuando no hay una formación de este tipo, ¿no? ¿Qué es lo que se analiza y qué es lo que no? Diversidad de autores, por supuesto. Algunos tips del perfil que tenemos que tener, o por lo menos desde dónde nos podemos empezar a pensar. Lo personal es político, esto que estamos haciendo, que es presentar algunos conceptos implicándonos como personas, que esto también es válido para la clínica, ¿no? No dejar afuera factores que tienen que ver con esto. Bueno, y bueno, vamos a ver un poquito también, no mucho, pero el tema trans, ¿no? Las identidades trans. ¿Hasta acá alguna preguntita? ¿No?
Los perdí. Acá, ¿no? ¿Seguimos? Bueno, a mí me parece interesante, digamos, si tenemos una formación como psicólogos y psicólogas, meternos un poquito con este tema de criticar algunas cuestiones teóricas, porque desde ahí parte todo, digamos, desde que nos formamos, estudiamos con libros, digamos, recién ahora empiezan a haber algunos libros queer. Hasta ahora no hay ningún libro que tenga una perspectiva. Yo lo terminé hace una semana, se lo voy a presentar a la editora el lunes, pero material con el cual podamos ver y cuestionar cuestionar algunos conceptos. Esto parece muy obvio, pero digamos, el psicoanálisis, que es la base también de la psicoterapia, ¿no? Hace descubrimientos muy copados, por lo menos a mi criterio, la asociación libre, la interpretación de los sueños, el tema de los síntomas, pero hay otros temas que son abordados, por ejemplo, el caso de la joven homosexual que se tira en las vías del tranvía, donde había carruajes, todo otro contexto, digamos. Hoy nos conectamos por internet, estamos en la era de la diversidad, en la era de internet, donde obviamente las cosas cambian. Las cosas cambian y me parece que los conceptos también tienen que ser mirados a la luz del día, ¿no? Esto que por ahí ustedes que están acá convocados y convocadas por este tema tienen seguramente más apertura y más diversidad, no es tal. Hace poquito en una charla que di en un lugar donde eran todos psicoanalistas, fue horrible realmente porque siguen diciendo las mismas, sosteniendo un montón de cosas que tienen que ver con patologizar, por ejemplo, las identidades trans, seguir pensando que ahora nos vamos a meter con eso, ¿no? Que las homosexualidades tienen que ver con una no resolución exitosa del complejo de Edipo. Siguen diciendo eso al día de hoy, quizás con un lenguaje más ayornado a los tiempos que corren, no tan estructurados, pero siguen sosteniendo un montón de cosas. Por ejemplo, que el hombre tiene que abordar a la mujer para que pueda concretar. Y vos decís, no, por favor, no es un bajón. Y esto, digamos, no surge de la nada. Esto surge de lecturas y relecturas y citas de Freud, de Lacan. Entonces me parece que es interesante poder hacer doble clic en algunos de estos conceptos y cuestionarlos y ver ahí claramente cómo están sostenidos, yo diría, toda esta teoría, ¿no? Desde la heteronormatividad, ¿no? Para entrar al concepto de heteronormatividad tenemos que hacer doble clic en qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿no? Me parece que esto lo tenemos que tener claro. Hoy me voy a poner un poquito así a tirar dardos al psicoanálisis, a Freud, a Lacan. Después ya no, vamos a trabajar con otros autores mucho más contemporáneos como Paul Preciado, Monique Wittig, la Judith Butler, bueno, Saint Foucault, que lo ponemos en la dimensión de santo, que no está bueno porque no es santo, pero bueno, hay un libro que se llama Saint Foucault, con Michel Foucault. Igual esos autores son reflejo de una época también. Freud y Lacan, digo, ¿no? Sí, a ver, pero se siguen estudiando el día de hoy y al pie de la letra. Por eso es estudiarlo al pie de la letra en este momento histórico. Exactamente, a eso vamos, vamos a eso, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, Freud, a mi criterio, avanza mucho, muy punk, digamos, y después en algún momento titubea, va para atrás, retrocede, vuelve a avanzar con otros conceptos, vuelve para atrás. Por ejemplo, no hay una sola y única definición de normalidad en Freud. Después, ahora vamos a las definiciones de Foucault, ¿no? Entonces dicen que lo normal es una ficción, es un ideal, que tiene que ver con una arquitectura social, ¿no? Habla de un equilibrio entre el yo, el superyo y el ello, lo cual está piola. Después da otra definición de normalidad, que tiene que ver con amar, trabajar, ¿no? Que está relacionada con la salud mental. Hasta ahí podemos decir, bueno, está bien, ¿no? Puede cerrar. Y lo interesante acá también es darnos cuenta, que nos caiga la ficha esto de que lo que es normal y anormal va
cambiando con el tiempo. No es un concepto que por ahí naturalizamos, como que lo normal es así, ¿no? Pero es algo que tiene que ver con una construcción teórica, como decías vos, en un determinado tiempo, y es un significante, si querés, vacío, que se va llenando de acuerdo a su época, ¿no? Las leyes están escritas por personas, por seres humanos. Lo que pasa es que esto uno lo pierde de vista, ¿no? Cuando se consideraba a la homosexualidad como una enfermedad, hasta hace muy poco tiempo, año 73, yo nací en el 72, en el 92, recién en el año 92 salió de la Organización Mundial de la Salud, la consideró que no era una enfermedad, una elección. Y digamos, el cambio cultural todavía se sigue haciendo, ¿no? Pero bueno, a veces naturalizamos esto, ¿no? Digamos, lo que es la foto de ese momento, ¿no? Vamos, bueno. Lo interesante de Foucault cuando habla de lo normal es que él lo empieza a pensar en relación a pericias psicológicas, ¿no? Y psiquiátricas que estudian acerca de lo normal, lo anormal, ¿no? Y acá es donde se mete con su tema, que es bueno, el tema del poder, el tema del control, el control social, ¿no? Y acá es donde dice que bueno, lo normal está totalmente asentado o influenciado por distintas maquinarias que son las que nos van formando y que van sedimentando todo esto, como la escuela, los hospitales, los medios de comunicación, la familia, lo médico-jurídico, ¿no? El concepto de lo que él llama el biopoder, ¿no? El concepto de homosexualidad, tiene una fecha, existe a partir de un año en particular y surge desde un ámbito en particular y con un fin en particular. Surge de la psiquiatría, ¿no? Y toda la carga, una vez una chica me preguntaba, una psicóloga, no podía entender y fue todo un tema, ¿no? Yo estuve ahí errado, no lograba hacerla entender, digamos, de que a veces uno piensa conceptos como que están ahí desde siempre y para siempre, ¿no? Y entonces ahí uno pierde la relatividad, ¿no? De esto que son constructos, son construcciones, ¿no? Y el concepto homosexual, antes no existía esa palabra. Entonces uno de los errores graves, a mi criterio, de Freud, al analizar un recuerdo de Leonardo da Vinci, es un tipo, un artista, un científico, Leonardo, que nació en el medioevo, en el 1500, tengo por ahí la fecha exacta, ¿no? No existía en esa época el concepto de homosexual. Entonces es enchufar, es como ahora pedirle a Freud que hable de género. El concepto de género se creó 15 años después que murió Freud. Entonces no tenía esas herramientas. Y él no pudo construir todo. No le podemos pedir todo. Era impensable en esa época el matrimonio igualitario, por ejemplo. Entonces ahí es donde me parece que nos tenemos que nutrir de un montón de otros autores, leer filosofía. Y esto es un tema también que discuto bastante con psicoanalistas, cuando el psicoanálisis se sirvió de los antropólogos, de Lévi-Strauss, Frege, el matemático, Saussure, bueno, un montón de cosas, y por ejemplo, no terminan de validar a Paul Preciado porque no es psicóloga o psicoanalista y es filósofa. Bueno, nada, son cosas que me cuestan entender a mí, ¿no? Entonces, bueno, mirar, digamos, con la mirada de hoy, evaluar, criticar, diagnosticar algo de siglos anteriores, me parece que es un grave error. Ahí es un punto clave, ¿no? Freud considera a Leonardo como homosexual. Foucault se mete con esto, ¿no? Y lo que nos cuenta, él hace toda una arqueología y dice, los griegos, los romanos, no contaban con este significante, con este diagnóstico. No existía la palabra homosexual, por lo cual no existía el concepto y no existían homosexuales.
sí existían hombres que se relacionaban entre sí, pero desde otra lógica, que por ahí hoy nos cuesta, muchos de ustedes por ahí lo saben, ¿no? En lo que digamos, en lo que se diferenciaban era el tema de activo y pasivo, los roles. Y lo que definía el que era activo era tener una barba, ¿no? Es sumamente interesante como para meterse y indagar eso y ver la lógica. Entonces, vos, si tenían otra lógica en la Edad Media, ¿cómo vamos a diagnosticarlos desde nuestra mirada? Freud, 1800 no sé cuánto, 1912. Algo de 1500. Ese es uno de los puntos que critico, digamos, de Freud en ese punto, ¿no? ¿Hasta acá alguna preguntita? ¿No? Bueno. Me gustaría ya meterme con el tema de la heterosexualidad como régimen obligatorio, que es lo que dice Monique Wittig. Monique Wittig es una filósofa, una activista de los años 80, que me parece interesante también esto, ¿no? Los grandes estudiosos, o las personas que generalmente estudiamos en psicología son hombres, ¿no? Una mujer, ¿no? Freud hablaba mucho de psicoanálisis, de la psicología, sobre las mujeres, pero las voces de mujeres estaban calladas, no, hay pocas, ¿no? Bueno, entonces darle la palabra a Monique Wittig. ¿Qué es lo que ella dice? Bueno, lo que ella descubre, digamos, es que se estudia a los homosexuales, las tortas, como que ahí hay algo anormal, a ver dónde está, y este es un punto también freudiano, dónde está el síntoma, cuál es la etiología, cuál es la causa de la homosexualidad, como lo aborda Freud en un recuerdo de Leonardo da Vinci, que después Lacan lo retoma. Entonces, partiendo de esa base, estamos patologizando a las homosexualidades, ¿no? ¿Por qué? Y porque si vamos a analizar como un síntoma, es un síntoma de algo es un mensaje para ser descifrado, que nos dice algo, que hay algo que levantar y hay algo ahí que no funciona. Lacan lo dice con todas las letras, en el complejo de Edipo, en los 3 tiempos de la resolución del complejo de Edipo, ¿no? Habla que en el tercer tiempo el varón se tiene que identificar al padre para tener una salida exitosa del complejo de Edipo, que lo dice textualmente, lo puedo buscar y se los puedo leer, y salir a buscar mujeres, que su objeto sea heterosexual. Lo dice así, o lo podemos buscar. Entonces, digo, con estos antecedentes, ¿qué podemos pretender en cuanto a la formación de muchos colegas nuestros que no se permiten criticar o leer, digamos, que ahí claramente hay una heteronormatividad? Entonces lo que dice Monique Wittig dice, dejemos de estudiar, o de estudiarnos a nosotras como anormales, vayamos a estudiar a la heterosexualidad. Partamos de la base que la heterosexualidad cuando se elige está buenísimo, pero nos podemos preguntar cuántas personas realmente eligen, ¿no? Porque lo que ella descubre, uso una palabra descubre hoy, bueno, me sale esta, pero sí, creo que es eso, o lo que puede ver, es que estamos metidos en un régimen heterosexual y heteronormativo. Heteronormativo es que las normas están en función de la heterosexualidad. Entonces, cuando vemos una película de un hombre y una mujer. En los colegios, ahora ya post matrimonio igualitario, por poner una referencia, cambió, tenemos ESI, bueno, pero hasta hace poquitos años no se podía hablar, no había visibilidad, porque todo esto estaba penado. Y lo que Foucault dice, el biopoder. A veces las cosas no son obvias, pero en todos estos agentes que habíamos nombrado recién, lo psiquiátrico, cuando una persona mayor descubría a su hijo, un padre, una madre, que su hijo era gay, te llevamos al psiquiatra. ¿Para qué? Para reconvertirlo, o por lo menos esa es la fantasía. En el caso de la joven homosexual de Freud, llega a su consultorio porque el padre de la joven homosexual le pide una cita a Freud para su hija, y Freud la toma. ¿Para qué la toma? Cumpliendo el deseo del padre de ver si podía normalizarla. Por eso me parece interesante el concepto de normal y anormal.
normalizarla. Entonces ahí vemos, por más que no lo diga explícitamente, la homosexualidad es una enfermedad, lo está diciendo todo el tiempo, ¿no? Para que tenga una salida del complejo más sana, ¿no? Desde la mirada de aquel entonces, ¿no? Pero todo esto se sigue estudiando en la facultad y se sigue repitiendo, y es la mirada como que cierra si uno no tiene la agudeza de poder pensarlo en la heteronormatividad como régimen obligatorio. ¿Qué significa como régimen obligatorio? Que nos es impuesta y no podemos elegir, ¿no? Un paciente una vez vino y estaba contento porque yo le dije, bueno, ¿estás con alguien? Y me mire, ¿estás con un hombre, con una mujer, con una chica trans, un varón trans? ¿Qué onda? No sé. Por no dar por presupuesto que porque era hombre tenía que estar con una mujer. Sintió un alivio, le abrí la puerta, ¿no? Son pequeños detalles que van marcando una diferencia importantísima. Gente que no lo puede decir, que lo vive con culpa. Al día de hoy, digamos, no es fácil, ¿no? Tenemos ley de matrimonio igualitario y se acabaron todos los problemas, ¿no? Entonces estas cosas están normativizadas, ¿no? En la psicología. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que empezar a pensar con una mirada un poquito más aguda. Vamos a ver un PowerPoint sobre esto. A ver, denme un minutito que compartimos. Ahí ven el Power. No los leo, si alguien me puede... Sí, perfecto. Bueno, bien. Ahora voy a sacarlos y sacarlas de ustedes ahí. Bueno. Acá tenemos esto. Monique Wittig, me adelanto así, ¿no? Me parece interesantísimo el trabajo de poder pensar, digamos, cómo somos moldeados. Ahí con Miguel Abuelo también trabajo esto. Nuestros cuerpos es una ilusión, es muy ingenuo creer que son vírgenes. Están desde que nacemos modelados por el biopoder, porque nos están diciendo cómo tenemos que sentarnos, cómo tenemos que movernos, si somos varones, si somos mujeres. No existe la posibilidad de que podamos elegir ahí el género, ahora un poquito más, pero digamos, ¿no? Los pacientes o consultantes que caen a nuestra clínica un poquito mayores, estamos todos y todas formateados por eso, ¿no? Y este trabajo de poder pensarnos hasta dónde uno puede elegir, me parece muy interesante, ¿no? Un consultante que es de un pueblito, de una provincia, que es un Instagramer o un YouTube, no, un influencer conocido, me decía, en mi pueblo, a los 17 años, todos los varones tenemos novia. A los 18, 19 nos casamos, a los 20 ya tenemos hijos. Yo tendría que ser X, ponerle abogado, porque mi papá era abogado y me heredo el estudio, o agrónomo, porque ¿no? Toda una cosa. Y él era obviamente la oveja negra por parar la maquinita y pensar qué quiero. Me gustan las chicas, me gustan los chicos, por más que después elija, pero ahí está bueno, que pueda elegir la heterosexualidad como elección. Otro de los puntos que critico de la psicología o del psicoanálisis, ¿no? Es esto de que no se puede, no permite elegirlo, ¿no? Y acá lo leo con Foucault, ¿no? Si se toma y se analiza a las homosexualidades, y después vamos a llegar al tema de los vínculos homosexuales, porque son el término homosexual es muy, muy psiquiátrico, los gays, ¿no? Lesbianas, tortas. Tenemos una forma particular, esta es mi hipótesis, y lo voy a demostrar y espero que podamos verlo o discutirlo, modos de relacionarnos distintos al régimen heterosexual, porque nos configuramos de otra manera, o nos fueron configurando de otra manera, ¿no? Entonces, cuando el psicoanálisis busca la etiología de la homosexualidad, digamos, como decíamos recién, parte de la base de que hubo algo mal, un trauma, una salida del Edipo no resuelto, y también una cuestión que tiene que ver con algo determinado. En un momento Lacan dice, después lo busco y se los leo textualmente, dice, es en la metáfora paterna que casualmente usa
paterna, para hablar de ley, y esto nos dice un montón a la luz del día, sirviéndonos de las teorías feministas, ¿no? El padre, el hombre, el padre, el patriarcado, ¿no? Es el que tiene la posta ahí. La metáfora paterna sustituye a la materna y es el que posibilita una resolución exitosa del equipo, del Edipo. Cuando esto no sucede, ahí hay algo, ¿no? Que se genera como algo determinante. Es la madre la que no le da el lugar al padre, ¿no? Para que ocupe su lugar. Y ahí es lo que determina, para el psicoanálisis, por ejemplo, para Lacan, la homosexualidad. Entonces la visión del psicoanálisis es ir a buscar la homosexualidad en el peor de los casos o en el mejor de los casos como algo reprimido. Y Foucault lo que nos plantea es algo totalmente diferente. Dicen, la homosexualidad o las homosexualidades o las identidades no se analizan, no son un síntoma. No hay que ir a buscar algo reprimido en el inconsciente y tratar de entenderlo. No hay que entenderlo nada. A una persona que eligió ser heterosexual, se le pregunta en un análisis, en una psicoterapia, ¿por qué te gustan las mujeres? A ver, ¿cuál es la causa de que te gusten las mujeres? ¿No? O a una mujer, ¿por qué te gusta un hombre? Analicemos esto, a ver Pero cuál es... quizás porque, perdón, pero quizás porque no está problematizado, porque no Exacto. genera malestar. Pero quizás porque no genera malestar eso. Bueno, ¿no? muy bueno. Porque pienso sí Freud y Lacan piensan cómo surge una persona, cómo surge una subjetividad heterosexual, y también piensan cómo surge una sexualidad no heterosexual. O sea, están los diferentes mecanismos descritos. Me parece que eso está, y pienso que quizás si no se cuestiona, no sé qué psicólogo hoy en día dice, ay, ¿por qué sos homosexual? No sé, me parece que es algo que trae la persona, cuestionar o no. Creo que también en algún momento quizás tener una elección gay era algo que generaba malestar por lo social. Claro. No sé Sí. cuánta gente va al consultorio hoy muy angustiada porque le gusta alguien del mismo sexo. Claro, exactamente. Mira, el tema gay, digamos, hasta ahora no conozco ninguna persona que se pregunte por qué soy gay o está mal ser gay o ese tipo de cosas. El problema en realidad, y esto lo pusieron de manifiesto las personas trans, las chicas trans en principio, que tuvieron mayor visibilidad que los varones trans, ahí lo que podemos ver con claridad es que el problema es del otro. Y hablando de la heteronormatividad, cuando Miguel Abuelo estaba cantando en Buenos Aires Rock and Pop, en el festival en el 85 en Vélez, y le tiran un botellazo y sangra, ¿no? Él no tenía ningún problema con su mariconería, con su cosa no binaria del cuerpo, de moverlo como se le antojaba, más allá de los límites establecidos, cómo se tenía que mover un varón y cómo mover una mujer. Ahí la censura parte del público, que le dice, vos te tenés que mover, tenés pito, te tenés que mover como un varón, con movimientos rígidos y no podés expresar de tal manera. Entonces, esto lo que nos da indicios es que el problema, digamos, no hay ningún problema en ser gay. El problema lo tiene la sociedad, la gente que no nos acepta o no nos aceptaban y que nos quieren remodelar. Entonces, ahí, digamos, el problema es del otro, no es nuestro, pero terminan introyectando segregación, odio, bueno, terminan crímenes de odio en muchos casos. Y después lo que vos decís es cierto en el sentido de que hoy por hoy es difícil que un psicólogo, una psicóloga, un psicoanalista, a ver cuáles son las causas de tu homosexualidad. Pero si se formaron en psicoanálisis, por ejemplo, la lectura que hacen y las intervenciones que hacen es desde la heteronormatividad. Porque en principio, si no son queer, digamos, están atravesados y es el mundo que ellos conocen, ¿no? Y es desde esa mirada donde intervienen, en principio. Y después, desde la teoría, bueno, lo acabamos de ver, lo podemos citar textualmente. Hay una falencia, hay una diferencia, ¿no? En la resolución del complejo de Edipo, ¿no? Por ejemplo, que lo posicionan de otra manera y no tienen en cuenta generalmente los modos, y esto sería el núcleo de nuestros encuentros, la construcción de nuestra cultura, de nuestra forma de ser,
que difiere mucho de la construcción de una persona heterosexual. ¿Sí? Hay una encuesta que es un juego que me gustaría hacerlo. Lo tenía programado para la segunda reunión, pero por ahí lo podemos hacer hoy. Además, yo por ahí, para hacer alguna contribución. Tenés ahí como mucho eco. Sí. Me voy a apagar una porque... No, yo siempre digo que en realidad si han creado... Uy, Tenemos eco. ahora se escucha mejor. Ahora se escucha. No, yo digo que se han creado una red de psicólogas feministas, no se escucha. ¿Qué pasa? ¿Por qué se escucha con eco ahí? No, como no me ando la cámara de la computadora, abrí el celular para que se vea la cámara y bueno, se me hace eco. Bueno, ahí se escucha bien, No, lo que decía, ¿me escuchan ahora? Sí, dale. No, lo que decía es que si han creado una red de psicólogas Feministas. o con perspectiva de género y que llegan muchísimos pacientes al consultorio pidiendo psicólogas con perspectiva de género, Es por algo. quiere decir que en realidad muchos no tienen perspectiva de género y no sí preguntarle por qué crees que sos homosexual, pero por lo menos lo que se escucha desde cuando uno entrevista a personas de la comunidad LGTBIQ+, que hay preguntas en relación a bueno, si es algo temporal, si tiene que ver con la adolescencia, si es la falta de maduración, y a veces cuando uno ve, por lo menos me ha pasado en algunos congresos, de ver algunas situaciones, no sé, análisis de películas, por ejemplo, ¿no? Y, no sé, siempre digo, para ir, tiene que ver con una cuestión clínica, habría que discutirla, pero por ejemplo, no sé si vieron la película que es vieja, creo que es de los 2000, que se llama Transamérica, que es de una persona trans, bueno, y la ven como la persona se hace una operación y la ven como un pasaje al acto de un psicótico. Sí, bueno, eso es. Yo, cuando vi la película, no me parece para nada el personaje, alguien que esté haciendo un pasaje al acto ni que sea un psicótico, pero bueno. Sí, no, ese es un gran tema que lo tenía reservado para la tercera o cuarta reunión, no me acuerdo. Sí, que es sumamente difícil que puedan entender, porque me parece que es esto que estamos empezando a ver, estar atravesados por la heterosexualidad o la heteronormatividad. Las normas están tan naturalizadas, ¿no? Y la teoría está tan normalizada, la teoría lacaniana, que no nos permite cuestionarnos y verlo de otra manera, porque todo con otro psicólogo que se está formando en perspectiva de género y qué sé yo, que es gay, me cuesta también mucho a veces dialogar con él porque todo lo interpreta desde Lacan y le da una vuelta haciendo decir a Lacan cosas que Lacan no dice, ¿no? Porque se encierra endogámicamente como que el psicoanálisis tiene respuesta para todo. Y lo que yo le digo es, Freud y Lacan también están castrados. Lo que decía recién, si Freud no tenía el concepto, hizo muchísimo, dijo que el concepto de género no puede tener una visión de género, ¿no? Y no está mal, es así, llegó hasta ahí, hizo muchísimo. Ya cuando dijo, la pulsión no tiene objeto, es genial. Ahí es genial, avanzó cuando dijo, los niños son perversos polimorfo. Punk total, de acá a la China todavía, hoy sigue siendo sumamente, te sacude, decir que los niños tienen sexualidad, que chupa el pezón de la madre no para alimentarse, sino por una cuestión erótica. Es genial. Pero después con el tema gay, con el tema Lacan, con el tema de la transexualidad y todo eso, bueno, llegaron hasta donde pudieron, y pudieron muchísimo. Mi escucha es psicoanalítica, digamos, pero hay cosas que me parece que las tenemos que cuestionar y nos cuesta cuestionarlas, me parece, ¿no? Porque la teoría nos da también como una supuesta ilusión de tranquilidad, de sostén, de explicación, pero si lo empezamos a pensar, ¿no? Y nos ponemos por ahí hasta más jodidas, digamos, ¿no? O más estrictos. En ningún momento, cuando Lacan daba en los seminarios, Foucault iba a los seminarios, iba Lévi-Strauss, iba un montón de gente, ¿no? No siempre, pero están ahí, hacen preguntas en algunos, ¿no?
ya se había desatado el mayo francés, la revolución sexual estaba instalada, post-Stonewall, después vamos a charlar qué es Stonewall, y cómo también se despatologizó estos temas, de dónde surge, si surge de la teoría, de la ciencia, o si surge de movimientos sociales, ¿no? Ahora lo vamos a ver eso. Y digo, el contexto de Lacan era un contexto como más contemporáneo, ¿no? Y sin embargo, bueno, llegó hasta donde pudo, ¿no? ¿Algo más? ¿O avanzamos un poquitito? Como quieran. Bueno, avanzamos. ¿Puedo hacerte una pregunta, Facu? ¿Cómo no? De lo que escuchando de las críticas que haces al psicoanálisis y de lo que tengo algo de recorrido en perspectiva de género, muy poca, pero puede ser que desde el psicoanálisis se ponga como equivalente la orientación sexual y la identidad de género. Totalmente. No contaban con esas herramientas, por eso me parece genial. Insisto una vez más, así como Freud trabaja Dostoyevsky, trabaja Shakespeare, Lacan trabaja Paul Claudel, el escritor francés, y un montón de cosas, a Joyce con el Ulises, que nunca lo pude terminar, el Ulises. Me parece que tenemos que implementar un montón de otras herramientas, inclusive yo hice posgrados, hice una diplomatura, dirigí una diplomatura también en la Universidad de Flores, y una de mis maestras es Gabriela Mansilla, la autora de Yo Nena, Yo Princesa, que creo que terminó el secundario ahí, o lo terminó ahora, digamos. Es genial. Después pongan algún video en YouTube, Gabriela Mansilla nos da lecciones increíbles, ¿no? A mí, por ejemplo, me hizo volver a toda una cuestión como más humana, me hizo dar cuenta de el grado a veces que en nombre de la teoría y de ocupar un lugar de ley, ustedes saben que tuvo 2 hijos mellizos y uno se empezó a percibir, a sentir que quería ser nena, le gustaba todo lo femenino, pasó por 9 terapeutas, psicoanalistas de todo tipo, hasta dar con una persona de la CHA, Valeria Paván, una psicoanalista de la CHA, pero cuenta ahí como las intervenciones de los tratamientos anteriores. Entonces una psicóloga le decía, su nene tiene pito, entonces usted le tiene que guardar bajo llave la película Las Sirenitas, no tiene que vestirse hace 10 años, no sé cuánto, menos. Bajo llave le tiene que guardar los juegos de nena, porque él tiene que asumir, acá está fallando el padre, hay que incorporar la ley del padre para que no sea un psicótico, y tiene que obligarlo a que haga cosas de varones, y tiene que acercar a un abuelo, una figura. Y esto por ahí también lo tenemos internalizado, no es la primera vez que yo lo escucho, ¿no? Como una cosa, bueno, somos re frikis, está todo bien en el inconsciente, pero hay un punto en que tenemos que hacer de ley. Me parece que eso no es hacer de ley. El nene lloraba horas y horas porque Gaby Mansilla cumplía con, ella creía totalmente en los psicólogos y las psicólogas, dice, yo no tengo ni puta idea de esto, me duele la panza, voy al médico, me dice, tengo que tomar esto, lo tomo, no sé de esto, ¿no? Después empezó a hacer crítica con todo. Entonces, en ese momento, Manuel, el pibe, 12 horas llorando. Terminó jugando que era una nena con cualquier cosa, con un trapo de piso se lo ponía en la cabeza para hacer que tenía peluca, hasta que dijo, basta, no puedo dejar, se empezó a caer mechones del pelo al pibe, no puedo hacer sufrir más a mi nene. Cuando lo empezó a cunar, a escuchar, bueno, nada, empezó a transicionar y nada, es una persona, hoy es Luana, considerada la primera niña trans. Ya estamos terminando el encuentro, esto está para una de las últimas reuniones. Después háganme acordar que les cuento sobre un pequeño trabajo. Perdona que te interrumpa. Perdón. Dale. Luana fue el primer DNI que se entregó en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, por eso iba a decir el primer, sí. Por eso en su caso, yo les hiper recomiendo Yo Nena, Yo Princesa, que ahí la madre relata, tipo diario, todo lo que va sufriendo, y sobre todo, la nena la tenía re clara, que se percibía
como nena, le gustaban los juegos de nenas, se sentía cómoda con las nenas. No había nada de lo que un psicoanalista ortodoxo podría pensar en relación a la psicosis. Después otro tema para criticar, pero bueno, basta de criticar cuestiones teóricas, vamos más a cuestiones que tengan que ver con lo vincular. El tema de la diferencia sexual anatómica, ¿no? De que se dicen estructuralistas y en realidad tiene que ver algo ahí fenoménico para ver, y en una lógica fálico-castrado, tiene que estar el falo, y ahí es como que, me adelanto, pero después les leo algún parrafito si quieren. Lo que Lacan deja muy claro, ¿no? Es que dice, la homosexualidad entonces es un complejo de Edipo no resuelto, donde el varón termina identificándose con la mamá para tener como objeto de deseo un varón. Entonces, ¿qué leemos ahí? Que no puede pensar, primero, el sexo gay o lésbico como una cuestión que tiene que ver con los placeres, ni como una elección, está como determinado por el inconsciente, y a la vez por la heterosexualidad. O sea, tiene que haber, para todo hombre tiene que haber una mujer. O sea, si a mí me gustan los hombres es porque yo me identifiqué a mi mamá. Y tengo hombre y mujer. No puede pensar dos hombres como una cuestión de elección de objeto. Sí, no tenían los conceptos de género, de identidad de género, ni de orientación sexual. Claro, no lo tenían. Y tampoco tampoco le podemos pedir que lo sepan todo. O sea, tampoco ¿por qué Freud no nos dijo que podíamos atender pacientes por videollamadas por internet? ¿Vamos a enojarnos con Freud por eso? No, era impensable. Ya con los supersónicos, cuando veía las videollamadas por teléfono, era una locura. Entonces no le podemos pedir todo. Hicieron muchísimo. Ahora, lo que sí me parece es como, inclusive hay conceptos de Foucault que quedaron, hoy en el tiempo los podemos criticar, decimos, bueno, esto era así hasta determinada época, ahora esto también cambió, porque culturalmente vamos siendo otras personas. ¿Por qué no podemos criticar algunas cositas? Y esto que, bueno, que de la heteronormatividad que queda a la luz del día de Freud y Lacan. Me parece que es válido, pero bueno. Bueno, Monique Wittig con esto de poder estudiar a la heterosexualidad y ver que nos forman, nos educan de distintos lugares, desde lo médico, jurídico, las iglesias, las publicidades, la cultura. Oscar Wilde, que a mí me gusta mucho, dice, el arte no tiene nada que ver con la moral, pero bueno, es Oscar Wilde que hace arte. Pero hay mucho arte o artesanía, ¿no? Donde también nos van educando. La pornografía, por eso ahora tenemos el post-porno, que es una mirada feminista, alucinante, nos educa para eso. Pensemos en una película porno. ¿Cómo terminan las películas porno? Terminan todas iguales, o el 90 y pico %. Con la eyaculación del hombre. ¿Cuántas películas vieron donde la mujer llega al orgasmo, eyaculaciones femeninas, gozando la mujer? La mujer o las mujeres están al orden, al pie de la satisfacción masculina. Ahí nos están educando. Un hombre y una mujer nos enseñan cómo coger, las posiciones. Es riquísimo para analizar, y con esto que estamos charlando, mirar las películas porno en esta dirección. Nos vamos a empezar, yo lo hice y me empezó a sorprender muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces vemos como un montón esto de la biopolítica, ¿no? Que no es que hay carteles que dicen, usted tiene que ser heterosexual, pero como todo está construido para que seamos heterosexuales. Como régimen obligatorio, insisto, cuando uno elige está genial, pero muchas veces, o la mayoría, no hay una elección. Después me voy a meter también con Néstor Perlonger, que es alucinante, un antropólogo que nos abre también mucho la cabeza, ¿no? Y en esto Monique Wittig dice algo muy interesante, ¿no? ¿Les tiro la bomba? Les tiro la bomba y no les voy a dar la respuesta. Ella en un momento, en una conferencia que dio en el año 78 en Nueva York, dice, bueno, las lesbianas no somos mujeres. Se armó todo un quilombo, nadie entendía nada, ¿no? Después, bueno, fue como una frase provocadora, pero tiene una lógica, ¿no?
¿Alguien puede empezar a pensar algo? Después lo vamos a charlar más, pero por ahora, ¿alguien acerca algo? ¿Alguna idea? ¿Por qué Monet Wittig dice las lesbianas no somos mujeres? Bueno, no importa. No sé por qué lo dirá, pero entiendo que desde el concepto de qué es ser una mujer más tradicional, ¿no? Como esta cuestión tipo del lugar de objeto pasivo, me imagino que quizás una lesbiana dice yo no soy una mujer porque no quiere ser un objeto pasivo, pero no la ley. Perfecto, buenísimo, va por ahí. Buenísimo, buenísimo. Esto está bueno también, ¿no? En tratar de pensar y descifrar algunas cosas que nos tiran estos tipos y tipas que son geniales, ¿no? Esto es queer ya. Y después vamos a meternos al concepto de queer, ¿no? Si no tenés hijos, nunca te sentirás realizada como mujer. Yo en una época era medio amigote de Mariana Enríquez porque trabajamos juntos en el diario. Y le pedí permiso, digo, para... Yo antes daba por ahí seminarios o cosas de literatura gay queer. Y le digo, ¿puedo contar esto que vamos? Sí, boludo, decir. Bueno, que ella decidió con su marido, un tipo australiano, no tener hijos. Y dice, pero nadie entiende que no quiere tener, que fue una decisión, ¿no? Entonces dice que en una reunión, por ejemplo, saltaba el tema, después cuando iba a la cocina, alguien le decía, bueno, che, pero acá estamos solas, decime la verdad, ¿tenés problemas? ¿No podés tener hijos? ¿Hay tratamiento de fertilidad? No quiero tener hijos. Después, una psicóloga un día le dijo, una psicóloga que estaba ahí en una reunión, qué sé yo, dice, bueno, pero ¿sabés qué? Es muy triste lo que vos estás pensando, pensalo, haz un tratamiento psicológico, porque nunca te vas a sentir realizada como mujer si no tenés hijos. Dice, eso está... Entonces digo, es interesantísimo pensar estas cosas, ¿no? Porque las naturalizamos, las repetimos, porque creo que esto lo dijo Freud en algún momento también. Ay, basta, no me quiero meter con papá Freud, pero yo lo requiero, tengo un cuadrito ahí de Freud a color. Pero digo, bueno, qué sé yo, hay cosas que son alucinantes, hay cosas que las podemos repensar, no pasa nada, lo seguimos queriendo al viejo. Entonces, ¿qué onda? Para ser mujer tenés que tener hijos, si no nunca te vas a sentir realizada como mujer. ¿Qué es ser mujer? ¿No? Acá las mujeres pueden hablar. Igual ahora las mujeres pueden tener, las lesbianas pueden tener hijos, así ya no es... Wittig se quedó también en otro momento. Bueno, mirá, te tiro una bomba. Antes también podían tener hijos. Antes también podían tener hijos. Está legalizado, hay una ley que lo marca, hay un montón de cosas que se pueden hacer desde los tratamientos y todo lo demás que habilitan mucho más. Pueden adoptar de a dos, y todo eso no se podía antes. Claro, desde lo normativo, digamos, o desde la ley. Pero antes, yo me enteré hace poco, ustedes por ahí lo saben desde antes, la señorita Anna Freud. ¿Qué saben de la señorita Anna Freud? Hija de Sigmund, ¿eh?